Puente desde Manís, España. Hola, Rosario, un María. placer tenerte nuevamente aquí. Gracias. Y un placer verte a ti, René. Tenía ganas ya de verte. ¿Estás bien? ¿Estás muy guapo? Te has quedado un poquillo más delgado, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, sí, estuve con lo que llaman dengue, zika, chikungunya, creo que me agarraron todas las 10 plagas de Egipto, me agarraron. Bueno, estuve ahí, estuve Vaya. con alta fiebre, bueno, pasándola, bueno, saliendo también, y bueno, la pasé Sí, media brava, pero bueno, estamos aquí nuevamente al pie del cañón, haciendo esto que tanto nos apasiona y tanto nos gusta, que es el fenómeno ufológico, exacto. misterio, paranormal, y bueno, haciendo entrevistas en vivo, que eso también es lo que nos caracteriza a Mundo Digital hace 12 temporadas. Y hoy con una gran invitada, Rosario, La tenemos a Mariel Romero, la tenemos por primera vez, es angióloga, que me volví loco para poner la palabra angióloga, ahora lo voy a poner. Y bueno, No y te preocupes, terapeuta floral. José. Terapeuta floral. Bueno, Mariel, presentate si querés acá entre la audiencia acá de Mundo Omni Digital. Bueno, porque te tenemos por primera vez para que sepan quién sos y a qué te dedicas bien. Bueno, gracias, José, gracias, Rosario, y a toda, bueno, toda la gente que los sigue, a toda la comunidad que está con ustedes desde este hermoso trabajo que en realidad no es un trabajo de comunicar. Y mi tarea, quiero contarles que comenzó hace mucho tiempo. Tenía 20 y pico de años cuando empecé a tener experiencias fuera de lo común. Y en este caso apareció en mi vida el contacto con los ángeles. A partir de ese momento no tenía en mi casa realmente ni bibliografía, tampoco tenía nadie a quien consultar, simplemente me dejé fluir en estos contactos que se daban a la madrugada y empecé a conocer un poco más a estos seres de luz que lo que me transmitían en principio era una gran cantidad de energía y de amor. A partir de ese momento empecé a aprender con estos seres porque de hecho les empecé a preguntar y ellos simplemente contestaban a través de energía, a través de sentimientos y pensamientos. Esto de la telepatía también tiene esta presencia en el contacto con estos seres. Fueron muchas cosas las que sucedieron porque en realidad desde el primer momento pensé que iba a ser algo casual, que iba a ser algo que iba a impactar en mi vida, de hecho así sucedió, pero que no se iba a volver a repetir. Pero en realidad me equivoqué realmente porque a los 2 o 3 días del primer encuentro, estos encuentros se sucedieron y no dejaron bueno, estos contactos no dejaron de manifestarse hasta hoy en día. Como muchas preguntas empezaron a surgir, también empecé a investigar. Y esta investigación lo hacía a través de las mismas experiencias. Es decir, que el contacto fue para mí el espacio donde investigar, no solamente lo que es el fenómeno. En realidad el fenómeno en ese momento era lo menos importante, porque ahí había un mensaje profundo para poder compartir, había una enseñanza y sobre todo una experiencia de conciencia. Entonces lo que empecé justamente a conocer más en profundidad era justamente lo que abarcaba los niveles de conciencia y lo que abarcaba también la naturaleza, tanto de los seres humanos como de estos seres angélicos y del mundo angélico. A partir de ese momento, bueno, fueron muchas las experiencias porque la gente empezó a buscarme, empezó a conectarse conmigo. Empecé desde ese momento también a comunicar. Para mí la comunicación era muy importante porque uno de los primeros mensajes era que la comunicación de los ángeles hacia los seres humanos tenía que ser una realidad y tenía que ser también un puente de ayuda y asistencia, de comprensión, no solamente de quiénes somos, sino hacia dónde íbamos. Entonces, eso era para mí como una gran necesidad esto de comunicar, que lo fui haciendo de a poco porque realmente en el primer momento no sabía cómo expresarme, tampoco sabía cómo expresar esos sentimientos que incluso aquí en la tierra no había sentido nunca.
Y con estos seres llegaron otros contactos. Llegaron contactos con seres intraterrenos, con seres que venían en lo que nosotros conocemos como ovnis. Y comencé a conocer la visión que ellos tienen de nosotros. Entonces, el fenómeno, en realidad, que es el menos importante en estos contactos, comenzó a estar secundario. El fenómeno en realidad se presentaba como un puente para mostrar otro tipo de realidad. Y es ahí donde quería llegar. Con el tiempo llegaron otras especies de misiones o tareas, porque lo que ellos me mostraron era justamente la gran transformación planetaria que se ha vivido ya desde hace un tiempo. Pero ellos lo mostraban tan pronto como en el año 2000, 2004, que fueron los años donde más mensajes he recibido. Y bueno, transitar poco a poco el decodificar esos mensajes ha sido una tarea que aún hoy continúo. Y mis Sí. maestros fueron principalmente los seres angélicos hasta el día de hoy, pero también Pedro Romagnu, que en el momento en que lo conocí y con el tiempo se transformó en mi maestro junto con Parravicini, por una cercanía de conexión espiritual. Lo podía ver en sueños, podía escucharlo. Y bueno, y Pedro me marcó el rumbo. Él siempre me decía que tenía que seguir comunicando, que tenía que seguir escribiendo, pero finalmente el mensaje de él lo pasé a comprender y es el que desarrollo hoy en día. ¿Qué mensajes nos puedes decir que has tenido? Principalmente los mensajes de la transformación humana y planetaria. Estos seres hablan de que nosotros realmente estamos dormidos en conciencia, pero realmente sabemos dentro nuestro qué es lo que necesitamos realizar. Y no lo hacemos, nos dejamos llevar por todo lo exterior y hemos perdido consciente y a veces inconscientemente ese contacto con la parte más importante de nosotros, porque ellos revelan, y la ciencia lo comprueba, que nuestra realidad está formada por dos aspectos, uno material visible y otro material invisible. Esto me sorprendió mucho porque en realidad siempre pensé que los seres angélicos o espirituales vivían en un universo espiritual y ellos revelaron que en realidad su universo es también material como el nuestro, porque el universo donde habitamos, donde toda esta creación que conocemos y más existe, es definido por un universo mental. Si es un universo mental, significa que es un universo material. Y a partir de ese momento, ellos fueron enseñándome muchas direcciones, pero siempre en el mismo sentido. La evolución es importante en este momento porque grandes ciclos cósmicos y planetarios se están cumpliendo y son, en síntesis, lo que los maestros anunciaban. Se está dando la gran cosecha, pero no es una cosecha material, no es una cosecha de frutos materiales, es una cosecha de conciencia. Los grandes ciclos, ellos confirmaron que sí existen, que sí se están cumpliendo, que definitivamente en el año 2001 comenzamos la era de Acuario y esto tendría grandes consecuencias. A partir de ese momento todo nuestro mundo comenzó a revolucionarse y como también me interesa y seguí preguntándoles sobre los detalles, ellos empezaron a contarme que había también procesos que ayudaban a esa transformación y que venían justamente desde la Antártida. Desde ese lugar, desde el año 2014, tan pronto como en esa fecha, se fue manifestando una radiación. Cuando les consulto sobre qué iba a suceder con este tipo de radiación, ellos hablaban que iba a comenzar en toda Latinoamérica y después en el resto del mundo una transformación que no era solamente espiritual, sino que era socioeconómico, cultural y por tanto también abarcaba los ámbitos de la política. Esto me sorprendió mucho porque realmente había aspectos de esta gran transformación que todavía no comprendía, pero no solamente empezaron a aparecer estos contactos con esta jerarquía angélica como
la nombro, o jerarquía de conciencia, que eso es lo que explico y enseño en mis cursos y en mis charlas, sino que aparecieron otros seres. Y ese otro ser es la conciencia que nosotros conocemos como María. La conciencia de Gaia por un lado y la conciencia de la Madre Cósmica, que siempre ha estado dando mensajes a toda la humanidad. Es ahí donde comenzó un viaje por distintos países. En total fueron 8 viajes, 8 años de peregrinación a centros energéticos, donde estas jerarquías se presentaban. Incluso estuve allí en España, en Montserrat, tanto como en Garabandal, donde ellos se manifestaron apoyando este mensaje, pero también este responder al llamado, que era lo que en varias oportunidades este ser que nosotros conocemos como María respondía y agradecía. Ella simplemente decía gracias por responder al llamado. Ella está realmente llamándonos como sus hijos. Ella está tratando de que no caigamos en el caos o en esa especie de vacío. Ellos, la jerarquía, dice que estamos a punto de precipitarnos y de caer, de perder todos los niveles de conciencia que hemos logrado. Por supuesto que no es para todo, pero sí marcaron esa degradación. Tal es así que sucede algo muy importante en los meses anteriores a terminar el año 2023, que es que tenemos una conexión con otra persona. En realidad son 3 personas en ese momento. Una que es la principal, que es un monje esicasta de los monasterios de Grecia. La otra persona es Rodolfo López, que también es investigador, ha estado acompañando a Fabio Serpa durante años y en este momento está transitando lo que se llama el camino del corazón, el despertar de conciencia, porque es el último recurso que nos queda. El último recurso, según estas jerarquías, es justamente el ingreso al corazón, que el ser humano pueda darse cuenta de aquella esencia que es y a partir de ese reconocimiento interno generar un nuevo mundo. Y esta sería simplemente la pauta, la gran pauta de transformación con la cual ingresaríamos a esa nueva era. Ellos están en este momento explicándonos, acompañándonos para que seamos conscientes del significado real. Y el significado real es que ese ser humano que somos por fin ingrese a los mundos universales. Pero no todos lo van a lograr, porque es un merecimiento individual de cada uno de nosotros, según lo que hemos elaborado, lo que hemos transitado y cómo lo hemos transitado según nuestros hechos, según aquellas cosas que hemos creado. Bueno, a partir de ahí se va a hacer el balance para si estamos ya listos para pasar. El pasaje, la palabra pasaje, es utilizada mucho en este tiempo y es prácticamente primordial en los tiempos que estamos viviendo. Escucha, María, o la Virgen, o la Madre Protectora de la Madre Tierra o del universo, eso no tiene nada que ver con las religiones. Sin embargo, las religiones siempre se apoderan del En milagro, realidad, ¿no? también el estudio de la angelología es un estudio de la conciencia angélica, de estos seres que han acompañado siempre a la humanidad. Y en todas las culturas milenarias aparecen relatos de estos seres. En realidad, las religiones lo que hacen es aceptar el concepto de los ángeles, aceptar el concepto de la madre y del padre, porque en realidad son las energías primordiales. Y a mí me gusta explicarlo como también en niveles de conciencia, porque a veces nos quedamos en un personaje, en un nombre, y en realidad estos personajes que sí han existido y estos nombres están definiendo una energía creadora primordial. Entonces, los conceptos han sido muchas veces aceptados por las religiones y transmitidos, pero no son exclusivas de las religiones. De hecho, tanto los ángeles como de estas energías o conciencias que hablamos tienen un aspecto universal.
Y eso lo han confirmado también en los distintos contactos estos seres de las naves, de otras civilizaciones, donde ellos dicen que tienen sus propios conceptos de energía, de equilibrio y de origen. Ellos también conocen el origen desde donde partieron las distintas formas de vida y todavía están buscando ese primer padre primordial, como lo llaman, o el primer creador. También lo conocen como la fuente, nosotros también lo conocemos así, por eso hay muchos nombres que definen exactamente a las mismas esencias. Sí, ahí te estaba escuchando Mariel, ahí en tu relato. Y bueno, cuando hablabas del 2001, bueno, este nuevo ciclo, ¿no? El de Piscis, que era la era del creer, y bueno, y ahora estamos en la era de Acuario, que es la era del saber, ¿no? Y cuando te escuchaba ahí hablar sobre, bueno, de la Antártida, que bueno, emergía todo esto desde la Antártida hacia lo que es América Latina y luego se extendía hacia el resto del mundo. En un aspecto, como vos decías, económico, cultural, y lo que decías, bueno, que hablaba de la conciencia y sabemos que la apertura de conciencia es individual y no es colectiva, ¿está? Eh, Ahora me refiero a todo esto que estás hablando. Cuando hablamos de jerarquía, y generalmente, como ahí lo explicaste bien con el tema religión, cómo se adapta al tema de los ángeles, y cómo en el aspecto, digamos, de niveles de conciencia, cómo se lo adapta también el tema de los ángeles. Hay jerarquías, ¿no? Y generalmente para la gente común, cuando hablamos generalmente de ángeles, hablamos de arcángeles, serafines, querubines, ángeles mismos. Este tipo de jerarquía, ¿vos las podés explicar un poquito para que la gente tenga un mejor conocimiento cuál es la jerarquía, digamos, de un Sí, ángel, de un así como, arcángel, de un querubín, de un serafín? También sí, podríamos también hablar de los ángeles, si seguimos hablando de todo el contexto, ¿no? Ángeles caídos, ángeles guardianes, ¿no? Que hay muchos contextos que se le dan y que pues, parecen lo mismo, pero son diferentes, ¿no? A la hora de analizarlos. sí, en realidad el tema abarca muchísimo y nos llevaría horas poder compartirlo, por eso voy a tratar de ser breve en estos conceptos. Cuando nosotros hablamos de jerarquías o hablamos de los conceptos o mensajes de los ángeles, pensamos que ellos tienen una conciencia igual a la nuestra y un bagaje histórico y cultural igual al nuestro, y no es así. Cuando los guías dan un mensaje, lo dan desde su propio punto de vista y desde una visión que abarca todos los tiempos, principalmente los seres angélicos, porque ellos no tienen cuerpo físico, son seres espirituales, su conciencia no está limitada y, como ellos mismos lo expresan en los encuentros, han visto desaparecer civilizaciones y surgir nuevas civilizaciones. Para ellos, en un pestañear pasan millones de años. Entonces, Ahí no, te pregunto, disculpa que te interrumpa. Ahí cuando dijiste en esto, que han visto pasar civilizaciones, desaparecer, ¿en esto también han intervenido ángeles para que desaparezcan determinadas civilizaciones? ellos explican muy bien que la no intervención no la realizan porque justamente respetan el libre albedrío, pero sí nos asisten cuando nosotros le pedimos ayuda a los niveles de nuestra alma. ¿Sí? Entonces, sí hay un acercamiento porque somos hermanos, ángeles y humanos somos parte de la misma creación, aunque estemos en diferentes niveles. Lo diferente en ellos es el nivel de conciencia, pero ellos son como nosotros, siguen aprendiendo. No es que están más arriba de nosotros. ¿Mm? Las características de conciencias se dan por la propia naturaleza, y eso es algo que es importante en la comprensión de los ángeles. Los ángeles no son una creencia, los ángeles existen por una condición natural de la creación. Así como el ser humano nunca ha estado solo, los ángeles cumplen esa misión de acompañarnos para que no nos sintamos justamente solos y que podamos confiar en ellos y saber de su existencia. De hecho, vos bien lo sabés, José, y seguramente también Rosario, que en la mayoría de los contactos hay una clave donde se da un mensaje y se pide y se dice que
la humanidad tenga conciencia de que no está sola. Y esto sería también lo que transmiten estos ángeles. Entonces, cuando hablamos de la jerarquía, no estamos hablando de una jerarquía humana. O sea, los humanos, según el estudio, según la jerarquía que se ha ido logrando paso a paso a través de los años, se establece un determinado orden o rol. En las jerarquías espirituales no tienen el mismo significado. Y de hecho nosotros le hemos puesto eso para asimilarlo al humano. Pero ellos en realidad crecen a partir de su evolución de conciencia. Cuanto más conciencia un ser de luz tiene, más amor es capaz de manifestar, más compasión y más poder de creación a partir de su propia esencia. Es ahí donde esos niveles de sabiduría están indicando el nivel de jerarquía. Por eso las jerarquías angélicas se van distribuyendo no solamente por esto que yo estoy nombrando, sino por su cercanía a lo que nosotros llamamos Dios o fuente. Los ángeles o los coros, como nosotros los conocemos, que están más cercanos a las fuentes, como estos serafines, querubines y tronos, son los seres que más luz y conciencia poseen. Y en cambio, las jerarquías o los órdenes o coros que están más cercanos al ser humano son los ángeles. Ahí también están los arcángeles, que antiguamente se conocían como principados. Y estos son los seres de los ciclos de la vida. El ángel también guardián pertenece a esta cercanía humana, porque en algún momento se pensaba que los ángeles no habían tenido experiencias humanas, pero entonces, ¿cómo iban a comprendernos? Ahora se sabe que hay muchos ángeles que han tenido experiencias humanas y que por eso mismo nos pueden ayudar. El ángel guardián es un concepto aparte, también fundamental, también muy esencial dentro de la naturaleza humana, porque parece ser que nosotros no podemos viajar desde ese origen de fuente solos, y se nos asigna a un ángel guardián, que no solamente tiene la misión de acompañarnos a la tierra, sino tiene la misión de cuidar el camino del alma y de cortar ese cordón de plata una vez que nos disponemos a trascender de este mundo. Y ellos han revelado muchas cosas, por eso te digo, José, que a veces no alcanzaría el tiempo para contar, pero sí por ahí te puedo decir qué cosas me han impactado más sobre esa conexión. Cogido, ¿no? Sí, Rosario, ¿me ibas a comentar algo? No, nada, que matizaba lo tuyo. Es que no quiero hablar mucho, quiero escucharte más, que aprendo más. Bueno. Está bien. Y bueno, hay muchas cosas que me han impactado en esta conexión, como ellos mismos han revelado que tienen un mundo similar al nuestro, que ellos pueden moverse según el pensamiento y la conciencia y que son muy organizados. Por eso las jerarquías no solamente van a nombrar niveles de conciencia, sino también órdenes y funciones específicas. Por eso el ángel guardián tiene una función específica, los ángeles que podemos encontrar en nuestra vida de contacto espiritual, otra que es la de acercarnos amor, confianza. Hay ángeles que según la naturaleza pueden llegar a sanar a otras personas. Ahí no se aprende por un libro, ahí se es aquello que se transmite. Por eso los ángeles que vibran en la frecuencia del amor transmiten ese amor. ¿Sí? Los que vibran en frecuencia de sabiduría transmiten esa sabiduría. Sí. Y no es tan adecuado tener a los ángeles como servidores. Eso es algo que necesitamos comprender, porque en realidad ellos sirven por un principio universal de amor y de luz que realmente todavía no conocemos. En un momento dado, esto le pregunté a los ángeles, ¿por qué ellos nos ayudaban? Y ellos dicen, y nosotros decimos, bueno, gracias por ayudarme. Y ellos en algún momento dijeron, no, gracias, no. Nosotros los ayudamos para darles tiempo a ustedes de que despierten conciencia. Esa es la gran labor que tiene el ser humano, la primera y la última, y pocas veces la reconocemos.
esa apertura de conciencia, ¿vos cómo la ves en estos tiempos, María? ¿Que se va logrando Hay o mucha gente que está o despertando. se va perdiendo esa batalla? ¿O se va perdiendo esa batalla? En realidad, la física cuántica habla de que cuanto más caos hay, cuando las realidades tienden más al caos, es porque se están volviendo más complejas. No es que algo desaparezca, sino que eso nuevo que surge es mucho más complejo en su forma de existir, en su forma de moverse y relacionarse. Y esto es un poco lo que veo yo que está sucediendo. En Y ahora realidad que la está humanidad... todo, perdona, ahora que está todo patas arriba, que parece que vamos a una guerra inminente, sobre eso, claro, te habrán informado mensajes, por supuesto. ¿Qué puede ser? ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a pasar? Sí, voy a contestarle primero la pregunta de José, que es Sí, que perdón, cómo perdón. ve esto, y voy a seguir con la tuya, Rosario. Ellos dicen que en realidad la humanidad está surgiendo, pero este pasaje a la nueva dimensión de la nueva era no vamos a llegar todos. Por eso esa gran transformación, hay muchas almas que eligen vivirla yéndose, trascendiendo el plano material, ¿sí? Entonces, ellos hablan que una parte, y las profecías de Parravicini hablan de lo mismo, que aproximadamente una cuarta parte de la humanidad va a llegar a la cuarta dimensión y de esa una cuarta parte, muy pocos ascienden a la quinta dimensión. Entonces eso es el resultado que hasta ahora se está teniendo. De todas maneras, el universo continúa, las experiencias continúan y todo sigue su flujo de vida naturalmente. Entonces no tenemos que preocuparnos en ese sentido. Lo que pasa es que aquí hay implicancias de orden cósmico y eso hay que hablarlo detenidamente. Y en cuanto al tema de los mensajes, Rosario, nosotros a partir de que conocemos el, la aceptación de este monje de Grecia, del monasterio de Grecia, donde nos da el permiso de transmitir una visión profética a través de la aparición de la Virgen de Fátima. Recordemos que Fátima, en sus apariciones marianas, siempre ha prevenido a la humanidad sobre las guerras. Por lo Sí, tanto, cuando se da a conocer ese mensaje, la principal prevención y advertencia es sobre la escalada de guerra a nivel mundial. El sí. cuidado sobre este tema fundamental, el aviso a los gobernantes que estén atentos, porque esto sería un gran peligro de extinción no solamente de esta civilización, sino de destrucción del planeta. Y sobre todo anunciaba una escalada en la caída de la fe de las personas, que es muy necesario para poder continuar adelante, y una, digamos, caída también en los niveles virtuosos. Esto significa que todas las personas o casi todas las personas iban a tener ese peligro en lo espiritual. ¿Por qué digo peligro? Porque con ese movimiento de falta de fe, de frialdad, de falta de caridad, también se podía llegar a perder los niveles de conciencia. Por eso ellos están anunciando, porque justamente ven desde el otro plano espiritual lo que efectivamente puede llegar a pasar. ¿Tú no crees, Mariel, ahí no crees cuando vos hablas del tema de religión y que generalmente nos tendríamos que referir a partes jerárquicas que dirigen, digamos, las religiones, ¿no? Que me parece que el principal problema en todas las religiones, a los que dirigen, ¿está? Que es el motivo de la pérdida esa que denominamos fe, se refiere a la, digamos, a no ser tan claros en muchas definiciones cuando hablan específicamente de los que dirigen la parte jerárquica de las religiones, no son muy específicos. Hay más dudas, hay más preguntas que respuestas. A eso te quiero, no quiero andar profundamente porque es para largo. Pero como que la Claro. gente hoy en día, con toda la tecnología que tenemos a disposición, hoy googleamos, enseguida buscamos, ¿está? Y hay más preguntas que respuestas. Hay muchas más preguntas que respuestas y no te las saben brindar. Entonces, ahí empieza el tema de la duda.
de la manipulación, a veces digamos, de las religiones sobre las personas. Y es por eso que se pierde esta confianza, este nexo, ¿no? Este puente. ¿No te parece que también viene por ahí, que de En esta mala realidad, información, esta José, distorsión de la es como información? que, claro, el proceso que estamos viviendo es un proceso natural, que es necesario que pase. Las grandes profecías, incluso las palabras de grandes profetas como el Maestro Jesús, hablan de que esto tiene que suceder, porque de los eventos o sucesos negativos también surge una reflexión y un cambio profundo en el concepto de la vida y de nosotros mismos. Es como que todo vuelve a comenzar y de otra manera. Siempre se ha esperado y se ha dado esa oportunidad, volver a comenzar de otra manera, incluso día a día. Pero no lo hemos hecho. Entonces, cuando buscamos culpables, generalmente lo que hacemos es justamente decir que el otro tiene la culpa, que la política tiene la culpa, que los gobernantes, que la religión, las iglesias, etcétera, etcétera. Pero en realidad aquel trabajo es individual. Nosotros no tenemos que dejarnos llevar en este momento por lo que sucede a nivel social, económico, político. Tenemos que tomar las riendas de nuestra vida e ir a buscar nuestras propias verdades, que van a haber distintas verdades según el camino individual de cada alma. Lo que hemos hecho hasta ahora es creer lo que nos dicen y buscamos que aquellos quienes tienen la información contesten nuestras propias preguntas existenciales, y es lo que no debemos hacer. Nosotros tenemos que ir por esas respuestas, pero tenemos que participar de una forma consciente y activa, y eso es lo que no queremos. En realidad estamos sumergidos en esta confusión porque no hemos ido a comprobar esa realidad, que es lo que me ha tocado de cerca. En un momento dado, cuando estos seres hablaban y me comunicaban eh, y me mostraban parte de su realidad, no tenía aquí en la Tierra nadie a quien acudir, porque la información que ellos estaban brindando no existía en los libros. Entonces, un día me paré y dije, esto no puede ser, quiero saber realmente si la transformación va a ser real, si el cambio de ciclo va a traer todas estas catástrofes, qué pasa y por qué me lo están mostrando. Entonces decidí, a partir de ese momento, hacer frente a esos también grandes miedos que uno tiene como ser humano, que es justamente el hecho de desaparecer. Y fui a aprender con ellos. Dejé a un lado la información tradicional humana y fui a través del contacto con estos seres a descubrir esas verdades. Es muy interesante lo que decís, Mariel, porque volvemos casi al 2001 cuando vos dijiste este nuevo ciclo, ¿no? Que la era de Piscis, que era la del creer, las creencias, ¿tá? Y que ahora estamos en la era de Acuario, que es la era del saber. Tenemos que saber, ¿eh? Tenemos que ver las cosas de diferente manera, no a través de la manipulación de la información, sino tratar uno de buscar la información real y no la oficial, como hoy en día te suministra y te repiten como lorito en cada medio, cosa. Bueno, es información oficial. Hay que tratar de buscar la información real, que me parece que lo que diferencia o lo que muchas personas están tratando de buscar esa información, y bueno, me parece que es la más concreta. Pero no solamente, a ver, nosotros tocamos el tema de acá, parte, yo te digo, jerárquica de las religiones, pero esto es a todo nivel, Mariel. Esto es a partir del tema político, a partir del tema militar, a partir del tema medio de comunicación. ¿Cómo se construye la desinformación hacia las personas? Y cómo uno mismo, teniendo hoy todo a disposición, tiene que tratar de buscar la información real, por ahí que no te la brindan, que no te la cuentan, que te la esconden. Esto es lo que me parece que hoy tenemos el gran problema, entre comillas, que tenemos la gran humanidad. Y la otra cosa que te quería preguntar cuando te escuchaba hablar, que decía, bueno, que un cuarto de humanidad, si hoy nos hacemos referencia que somos cerca de 8.000 millones de personas, estamos hablando de 2.000, y cuando textos sagrados hablan de 144.000, que son los que realmente
van a ser como salvados, elevados o guiados. No sé, ¿qué referencia hace de ese número o de estos números? Sí, ellos hablaron sobre estos temas muy profundamente y sobre el tema de la desinformación. En realidad, la mayor parte de la información que nosotros buscamos está afuera, ¿no? De los sucesos, de los hechos, de también información que puede servir o no a grandes o pequeños intereses, pero todo lo que es externo. Y en realidad lo más importante es lo interno, lo más importante es quiénes somos, porque conociendo quiénes somos y cuál es nuestra verdad, entonces a partir de ese instante vamos a tener una gran seguridad. Bueno, a lo mejor es algo pequeño, pero va a ser grande porque eso va a ser verdad. Hasta ahora el mundo se maneja, como decía Parravicini, a través de las grandes máscaras. Por eso él nombra que va a llegar un momento de la última mascarada. ¿Por qué? Porque el universo está interviniendo. El universo está haciendo que mucha gente despierte, que mucha gente pueda tener distintas experiencias de otros niveles de esta realidad que nosotros conocemos. De hecho, hace muy pocos días el CERN, este centro que se dedica a la investigación de las partículas subatómicas, hizo declaraciones donde anuncia que los seres extraterrestres muy bien podrían venir de un universo paralelo. Y de esto no lo dicen porque sí, esto lo dicen porque se está tratando de acceder a esos universos paralelos. Y esto es como que ya está en boca de todos, muchos lo saben, pero pocos prestan atención. Entonces, todo tiene su conexión con todo. Y cuando nosotros hablamos de esta gran confusión, bueno, es justamente esto, emprender el camino del interior, autoconocerse, encontrar su propia verdad. Y bueno, es una tarea realmente que da muchos frutos, pero también hay que elaborar mucho, ¿sí? Entonces, que es lo que a veces no se quiere, es lo que a veces se deja de lado porque es más fácil seguir como estamos que empezar a hacerse cargo de todo, de nuestra vida, de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, ¿m? Y hacernos responsables, ¿no? Porque si estamos diciendo que en realidad no hay un tercero responsable, que nosotros mismos construimos nuestra vida, bueno, ahí se nos está poniendo difícil, ¿no? Vaya que sí. Bueno, sí, ahí estamos hablando, bueno, pero esto de universos paralelos, mira, civilizaciones antiguas ya hablaban, multiversos que hablaban, ya les enseñaban sí, ya le enseñaban a distintas civilizaciones de dónde venían, le marcaban el cielo, le enseñaban astronomía, astrología. O sea, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Esto ya, si uno hila finito y mira bien y observa bien, esto ya fue marcado, fueron legados en papiros, en rollos, digamos en escrituras cuneiformes, fueron escritos, fueron revelados en libros, en textos antiguos también, también fueron relegadas todas estas cosas. Lo que pasa que, como siempre decimos nosotros, la santa ciencia te quiere, digamos, decir determinadas cosas. Hoy en día que ya los, digamos, visitantes o llamarles ángeles o llamarles dioses de la antigüedad que vinieron, ya lo revelaron, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Como yo siempre digo, a veces la ciencia esta hoy de hoy, con todo lo avanzado tecnológicamente que está comparada, a veces con la ciencia antigua, estos de hoy son simples aprendices de brujos, porque por ahí no quieren dar brazo a torcer con determinadas tecnologías que se han dejado en la antigüedad, que hoy en día, como no las pueden explicar, como no las pueden medir, como no las pueden pesar, como no las pueden tocar, las niegan y nos tenemos que basar en teorías que ellos hoy en día nos tratan de explicar. No sé si vos estás, Mariel, ahí cuando hablaron, bueno, que a una determinada distancia de años luz de la Tierra no se podían encontrar cuerpos rocosos, ¿no? Sino cuerpos gaseosos. Y bueno, y se encontró a 4,5 de billones de años luz de la Tierra, se empezaron a encontrar también este planeta que era 2,5 veces como la Tierra, un cuerpo rocoso, ¿no? Entonces, ¿cómo explican estas cosas? Entonces, ellos explican de una forma y cuando se equivocan, porque se equivocan y se equivocan en un montón de cosas, ¿me entendés? Son simples teorías. Vos fijate en el Mahabharata, en los Vedas antiguos, que también hay registros muy concretos de grandes tecnologías que se utilizaban en la antigüedad, ¿no?
Y bueno, y hoy en día quieren hablarte o mostrarte la tecnología moderna, pero cuando esto ya fue explicado, vos preguntate cómo hace 10.000, 12.000, 15.000 años atrás, ya te hablaban de estas tecnologías, ya te decían estas tecnologías que existían, y hoy en día nosotros las queremos brindar como novedad, ¿está? El problema me parece que más grande que tiene cuando te escucho, Mariela, hablar del tema de la apertura de conciencia y todo esto. El problema grande que tienen las civilizaciones que han tenido es el poder de las mismas. Hoy en día tenemos, como yo siempre lo digo, tenemos un dispositivo que es de celular, ¿no? Acá lo estamos viendo. Esta tecnología es neutra si no la utilizamos. Vos la tenés ahí, es neutra, no la estás manejando, no la estás tocando, nada. Pero cuando vos tomás ese celular y empezás a marcar o a diseñar o a buscar, lo conducís hacia un lado o hacia el otro, de forma constructiva o de forma destructiva. Es así simple la tecnología y a todo nivel se pasa de esta manera. Y generalmente las civilizaciones han sucumbido por una razón. Fíjate y analizalo. Generalmente por el poder. Cuando tu poder es superior a tu conocimiento, algo malo está pasando. Algo no vas a poder controlar. Y algo te va a autodestruir. Entonces esto generalmente ha pasado con todas las civilizaciones de la misma manera. ¿Está? Por el aspecto, por el poder mismo. Y es cierto lo que vos decís, Ariel, el tema, la apertura de conciencia. ¿Cuántos están dispuestos, por ejemplo, a tener esa apertura de conciencia? Pero las grandes civilizaciones sucumben por la ambición de poder. Eso es lo que lo destruye, y lo destruye como civilización. Y cuando reiniciamos generalmente, trascendemos y todo el camino de nuevo, el derrotero de nuevo, y generalmente siempre, si vos lo analizás, Mariel, terminamos siempre de la misma manera. No sé qué pensás. Sí, José, nosotros estamos evaluando de acuerdo a la historia conocida. En la historia conocida hay distintas culturas que terminaron de esa forma. Si nosotros tenemos que buscar una visión más amplia sobre lo mismo, es ahí donde aparecen los mensajes de estos seres. Y ellos nos dicen que, bueno, que todas las civilizaciones tienen un tiempo de surgimiento, de edad de oro y de decadencia, pero que cada civilización da origen a otra que tiene menor nivel de desarrollo y de conciencia. Y nosotros somos la peor de todas. O sea, las civilizaciones que nos antecedieron tenían un mayor nivel de conciencia y de conexión con la naturaleza, algo que es primordial para el desarrollo, exactamente. Pero revelaron algo más. No solamente dijeron que las civilizaciones tienen un tiempo natural según su evolución y conocimiento y poder, no. Ellos dijeron también que desde las jerarquías superiores, así como nosotros hablamos que existen y es real estas jerarquías de seres celestiales, a los que llamamos angélicos, también existen los consejos. Los consejos de ancianos son reales. Ellos existen, ellos se manifiestan, ellos tienen una actuación a través de los retiros intraterrenos y estos consejos deciden cuánto tiempo va a permanecer una civilización en esta tierra. Y el gran mensaje, el más impactante de todos, es haber conocido que el tiempo de permanencia para nuestra civilización de la superficie de la Tierra ya terminó. ¿Has visto los intraterrenos? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo son? ¿Si los has visto o te han informado telepáticamente? Mira, Rosario, cuando empezó mi contacto con los ángeles, en un momento dado, ellos me preparan a nivel energético mostrándome qué cosas estaban activando en mí. Y además me enseñan a reconocerlo. Un día llegan y me dicen que voy a tener 4 años de preparación. Y al final de estos 4 años tengo el primer contacto con estas civilizaciones. Y en realidad las civilizaciones o las razas que he podido conocer son alrededor de 11 o 12 distintas. No todas pertenecen al mismo lugar, no todas pertenecen a la Tierra, pero sí tienen colonias en la Tierra. Y estos seres son parte de lo que nosotros conocemos como la Gran Confederación. Y ese es un nombre que se lo hemos dado nosotros los humanos a ellos, porque ellos se denominan de otra manera.
Entonces estos seres hablan que están comunitariamente organizados y que absolutamente ninguna raza puede ingresar sin el permiso de los consejos y de justamente una especie de guardia planetaria que lo está cumpliendo en este momento los andromedanos. Hay muchos contactos que hablan sobre esto y mayor o menor medida se refieren a lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de intraterrenos, muchas veces hablamos de razas que tienen colonias debajo de la Tierra, pero que no son definitivamente intraterrenos. Pero sí lo que puedo decir es que muchas de ellas, en sus distintos planetas, han elegido vivir debajo de la Tierra por razones específicas de energía, ¿sí? La energía que se encuentra debajo de la Tierra funcionaría también como una especie de alimento al cuerpo material. Bueno, eso lo desconocemos, pero sí ellos tienen ese nivel de conciencia y de evolución. Bueno, Mariel, mirá, ya estamos ahí, quinto elemento. Ahí Andrés, ¿cuánto nos quedan? 2 o 3 minutitos. Bueno, se nos pasó volando, 5 minutitos. Bueno, se nos pasó volando esta casi una horita, Mariel. Impresionante. A mí me quedaron un montón de preguntas, mira, un montón de preguntas y para hacer un ping-pong, pero es como dice Mariel, esto te llevaría, pero horas a hablar, es un tema tan apasionante. No, de angelología es impresionante. Sos como una arqueóloga de ángeles, ¿no, Mariel? Digamos que ellos sí me han ayudado a buscar la historia humana desde sus comienzos y las cosas que me han contado y me han compartido son impresionantes, pero no son cosas que hoy en día no se conozcan. De hecho, cuando ellos anuncian algo es porque eso está ya sucediendo. Lo que pasa es que a veces no nos llega a nuestros oídos. Tengo, bueno, esa bendición de tenerlos cerca y que ellos estén compartiendo justamente lo que está sucediendo en el mundo, porque ellos dicen que no lo sabemos. Por lo pronto, José, nosotros seguimos trabajando y laborando, la gente puede acercarse, si me permitís, comentarlo a nuestra página, marielromero.com. Estamos trabajando mucho en el desarrollo de conciencia, como siempre, con angelología, registros acásicos angélicos y estos seminarios especiales con Rodolfo López sobre el camino del corazón, que de hecho estamos terminando la segunda parte del seminario sagrado, donde enseñamos a las personas a desarrollar su conciencia y el contacto con la fuente. También tengo un teléfono que, si me permitís, lo puedo proporcionar, que es más 54 249 4 28 12 72, y allí pueden enviarme mensajes de texto directo para que les acerquemos información. Repetilo de nuevo la página donde te pueden ubicar, Mariel Romero. Ahí, para Mariel Romero. marielromero.com. Muy bien, marielromero.com. Sí, a mí me quedaron un montón. Bueno, yo me quedo con muchas preguntas. Aquí es que es muy tarde en España y claro, tenemos vecinos y no quiero molestar y como hablo fuerte, pues intento escuchar y aprender. Así que es una buena forma de aprender más. Bueno, muy encantada de conocerte y bienvenida a Mundo Unidigital. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. También, José, se pueden acercar a mariel.romero.ok en Instagram, que también ahí van a encontrar mucha información sobre las actividades. Y para mí, bueno, ha sido una alegría y bueno, me he sentido muy bien con ustedes. Les agradezco nuevamente la invitación y bueno, nada, un abrazo desde aquí, desde mi ciudad, desde Tandil, Buenos Aires, para ustedes y para toda su comunidad. Gracias. Muy bien. Y esperemos que no sea la última vez. Vamos a seguir en otra entrevista, seguramente que vamos a tener este año, para seguir hablando de estos temas que están apasionantes. Pues sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, José, Rosario, gracias a todos. Hasta luego.